Puedes ser bueno toda tu vida y aún así ser devorado por quienes saben jugar. El mundo no premia al inocente, premia al astuto. Puedes ser correcto, trabajar más que todos, tener ideas brillantes y, aún así, observar cómo otros ascienden mientras tú permaneces en la sombra. ¿Por qué? Porque ellos dominan un lenguaje oculto que tú ignoras. Te hicieron creer que la astucia es maldad, pero la verdad es que, sin ella, eres un blanco fácil. Este no es un llamado a la crueldad, es una advertencia para que abras los ojos, porque quien no entiende las reglas invisibles siempre termina derrotado, incluso si no quiere jugar. La verdadera astucia no está en mentir ni en traicionar. Está en descifrar a las personas, anticipar los golpes, elegir con precisión el momento de actuar y transformar el silencio en arma. Lo que vas a descubrir aquí no es un truco, es un poder sigiloso que altera la manera en que los demás te perciben. Si alguna vez sentiste que te ignoran, que te reducen o que siempre llegas tarde, este será tu antídoto. Dejarás de ser previsible, dejarás de ser manipulado, dejarás de ser pieza fácil en el tablero. Lo que va a surgir es una presencia que incomoda, que intimida, que fuerza respeto sin pedirlo. Es peligroso, porque una vez que veas estas lecciones, no hay regreso. Quédate hasta el final, porque después de hoy dejarás de ser pieza movida por otros y comenzarás a mover el tablero con tus propias manos. La primera ilusión que debes destruir es la más peligrosa, la esperanza de que alguien venga a rescatarte. Date cuenta de cómo la creencia en un Salvador es demasiado dulce para no ser peligrosa. Creces esperando que alguien venga a tenderte la mano. Un jefe que reconozca tu esfuerzo, un amigo que te saque del abismo, un amor que cure todas las heridas, un líder que resuelva el caos. Esa expectativa parece consuelo, pero funciona como un narcótico lento, embriaga, debilita y paraliza. Cuando depositas tu fuerza en otro, lo que entregas de hecho es el mando de tu propia vida. Y quien vive en esa dependencia se convierte en siervo, aunque se ilusione pensando que está en el papel de protagonista. Maquiavelo ya había dejado claro que un príncipe que depende de aliados se convierte en prisionero de ellos. Lo mismo ocurre con cualquier persona que solo logra moverse cuando es empujada por incentivos externos. Si tu disciplina solo existe porque alguien te la exige, si tu valentía solo aparece cuando hay aplauso, si tu fuerza solo se manifiesta ante la mirada de los demás, entonces no eres dueño de nada. Eres apenas un cuerpo manipulado por voluntades ajenas, un eco frágil de lo que creíste ser. Ese engaño tiene un costo alto. Crea en ti la ilusión de que basta esperar, de que en algún momento llegará el reconocimiento, la ayuda o la mano milagrosa. Pero lo que realmente llega es la estancación, porque la espera es un veneno que drena tu voluntad hasta que solo queda silencio interno y frustración. Lo peor es que muchos prefieren ese envenenamiento lento a la brutalidad de admitir la verdad. Nadie vendrá. No hay rescate preparado. No hay atajo escondido. Y es justamente en ese vacío donde se encuentra la llave. La ausencia de un salvador no es condena, es liberación. Es la oportunidad de ver, sin anestesia, que todo movimiento que importa debe nacer de ti. No es un llamado romántico a creer en ti mismo, sino la percepción cruda de que, si no actúas, serás devorado. Ese choque no trae consuelo, trae responsabilidad. Y es en ese terreno áspero donde comienza a forjarse una mentalidad nueva, porque cuando el vacío se abre, solo queda una salida: despertar la propia voluntad. Pero esa conciencia no llega sin dolor. Aceptar que nadie va a cargar tu peso exige frialdad, y esa frialdad es el portal hacia algo que pocos soportan atravesar. Al fin y al cabo, cuando te ves solo, sin aplausos, sin salvadores y sin público, surge la pregunta que separa a los débiles de los que moldean destino. ¿Serás capaz de aguantarte en silencio? Ahora, antes de seguir, quiero que hagas algo. Si hasta aquí reconociste en silencio que ya fuiste usado, manipulado o dejado atrás, este es el punto de ruptura. Es aquí donde dejas de mirar pasivamente y comienzas a actuar. Escribe en los comentarios la frase: yo elijo ser astuto.
No lo escribas para agradar al algoritmo, escríbelo como un juramento público, como la primera piedra de una fortaleza mental que solo tú puedes construir. Cuando verbalizas, sellas un pacto contigo mismo. Y ese pacto es el inicio de la transformación que pocos tienen el coraje de asumir. La soledad asusta, porque arranca las máscaras que usas en la convivencia social. Cuando el ruido cesa, cuando ya no hay público para validar tus gestos, queda solo la versión desnuda de ti mismo, aquella que no se sostiene en sonrisas, excusas o distracciones. Por eso la mayoría huye. Llena cada minuto con voces, pantallas y compromisos, porque no soporta oír el sonido crudo de su propia mente. Pero es justamente en ese silencio donde se encuentra el verdadero laboratorio del poder. Los grandes estrategas lo entendieron temprano. Alejandro, durante sus campañas, usaba periodos de recogimiento para revisar cada decisión como quien afila una espada. Maquiavelo, en su exilio, escribía rodeado de silencio, donde cada página se convertía en espada invisible. Emperadores confinados aprendieron que la prisión puede ser celdas de piedra o taller mental, dependiendo de cómo se encare la soledad. El punto es simple. No tiene que ser aislamiento amargo, sino retiro estratégico, el lugar donde se decanta la confusión hasta que solo queda la esencia. En la soledad descubres si tienes paciencia para soportar el peso de ti mismo. Es allí donde surgen preguntas que nadie gusta de hacer. ¿Quién soy cuando no hay testigos? ¿Qué quiero realmente cuando no necesito impresionar a nadie? Esas respuestas no aparecen de inmediato. Primero llega la incomodidad, la ansiedad de quien busca ruido para no escuchar el eco de su propia fragilidad. Después, si resistes, comienzas a ver con claridad aquello que estaba cubierto por capas de vanidad y prisa. Ese proceso es duro, pero también es la semilla de la verdadera fuerza. Quien no soporta su propia compañía, jamás soportará la presión de liderar, de enfrentar crisis o de sostener decisiones impopulares. El poder exige una mente que ya venció la guerra interna contra el vacío. Por eso, el silencio no debe ser tratado como ausencia, sino como campo de entrenamiento. Entras en él frágil, lleno de fisuras. Sales de él más entero, con una roca invisible sosteniendo tus pasos. La soledad depura, pero es la fuerza que surge después de ella la que decide quién permanece en pie. La disciplina que moldea cada gesto, cada reacción, cada pensamiento. La disciplina es el verdadero gobierno invisible que separa a quien manda de quien obedece. No se trata de rutina mecánica, ni de seguir órdenes externas, sino de erigir dentro de ti un sistema que controla lo que la mayoría deja escapar. El hombre indisciplinado es como una fortaleza llena de grietas. Parece sólido, pero basta un soplo de ira, un insulto inesperado, un deseo mal contenido, para que todo se derrumbe. Quien no domina sus propios impulsos, está condenado a ser dominado por el primero que sepa explotarlos. Esa fuerza interna no es rigidez ciega. Una pared que no cede termina rompiéndose en la primera presión. El secreto está en aprender a doblarse sin perder la estructura, usar la energía de los propios instintos sin permitir que se conviertan en dueños de tu voluntad. La rabia puede ser combustible cuando se dirige con cálculo. El miedo puede ser faro cuando se transforma en lucidez. Hasta la vanidad puede servir de motor cuando se canaliza en conquista y no en dependencia. La disciplina no mata las pasiones, solo las recoloca en sus debidos lugares, como soldados obedeciendo al mando de un general. Un ejemplo claro está en los líderes que, ante la provocación, no reaccionan con explosión inmediata, sino con silencio cargado. Es en ese intervalo controlado donde se crea la ventaja. El adversario espera furia y encuentra frialdad. Espera vacilación y encuentra firmeza. Esa diferencia no nace del talento, sino de la repetición diaria, de microdecisiones tomadas cuando nadie ve. El entrenamiento es invisible, pero el resultado es público. Y la disciplina no se prueba cuando la vida está tranquila. Se muestra cuando el terreno tiembla, cuando todo invita a la rendición. Es allí donde el indisciplinado se disuelve. Y es allí donde el disciplinado permanece como roca, aunque por dentro el peso sea insoportable. Ese gobierno interior es lo que sostiene el mando exterior.
porque quien no es capaz de gobernarse a sí mismo jamás tendrá legitimidad para gobernar a otros. Ya dominas lo que sientes, falta ahora dominar lo que dices. El silencio que eliges será el único lenguaje que muchos entenderán. El silencio es un arma que pocos saben empuñar. Mientras la mayoría corre a llenar cada espacio con palabras, opiniones y justificaciones, aquel que domina la ausencia de sonido ejerce un poder que no puede ser contestado. Porque hablar es exponerse, es entregar terreno, es permitir que el otro lea señales, incluso cuando no lo percibes. El silencio, al contrario, te cubre como una muralla invisible. Nadie sabe lo que piensas, nadie entiende hacia dónde vas, nadie tiene cómo prever tu próximo movimiento. En un mundo en el que todos gritan para ser notados, callar es crear un vacío que incomoda. El adversario ataca esperando reacción, y cuando no encuentra nada, su propia fuerza se disipa. Quien te presiona para decidir pierde el equilibrio al darse cuenta de que no logra arrancarte respuesta. Es en ese juego de paciencia donde el silencio muestra su naturaleza estratégica. No es ausencia de acción, es dominio del ritmo. Un ejemplo histórico: Julio César era maestro en usar el silencio para desconcertar a enemigos políticos. Ante acusaciones o insultos, se mantenía impasible, y ese silencio hacía que los demás parecieran desesperados, exaltados, sin autocontrol. Su calma no era fragilidad, era cálculo. El mismo principio vale hoy en cualquier mesa de negociación, en cualquier disputa velada. Quien no se precipita a justificarse crea un terreno donde el otro se consume solo. Pero dominar el silencio exige disciplina brutal sobre el ego. La voluntad de replicar, de probar, de afirmarse es un vicio que corroe a la mayoría. El silencio exige que resistas la tentación de ser entendido a cada instante. Te transforma en espejo. El otro proyecta sus propias inseguridades, sus miedos y sospechas, y tú observas en silencio, recogiendo información valiosa. A veces, una sola palabra pronunciada tras largos minutos de pausa pesa más que 1000 frases lanzadas sin control. El silencio no es vacío, es arquitectura invisible. Cada pausa bien calculada es como un golpe no asestado que permanece flotando en el aire, listo para caer en el momento adecuado. Y esa espera cambia completamente la balanza de poder. Quien controla el silencio dirige el compás, hace que los demás bailen en torno a un ritmo que no dominan. Y sin embargo, incluso esa arma letal no basta por sí sola. Porque de nada sirve callar si no sabes levantarte después de la caída, si no aprendes a transformar el dolor en fuerza. El silencio da forma a tu poder, pero es la manera en que reaccionas a las caídas la que decide si ese poder resiste o se desmorona. La resiliencia que realmente importa no es la versión diluida y optimista que intentan vender, como si bastara sonreír ante las caídas y repetir frases bonitas para soportar el peso de la vida. Esa visión es cómoda, pero inútil. La verdadera resiliencia es brutal, porque no disfraza el dolor. Absorbe el impacto, registra la lección y se reconstruye más afilada con cada golpe. No se trata de volver a lo que eras antes, sino de emerger transformado, cargando cicatrices que no afean, sino que se convierten en mapas estratégicos del camino. Piensa en líderes que cayeron en desgracia pública y lograron regresar aún más fuertes. Cada derrota que podría haberlos destruido sirvió como archivo de inteligencia, una biblioteca invisible de errores y traiciones que después se convirtió en cálculo frío. El resiliente no es invulnerable, pero es indestructible, porque acepta la caída como parte inevitable del juego. Entiende que el mundo no respeta a quien nunca sangró, respeta a quien aprendió a usar su propia sangre como tinta para reescribir su historia. La resiliencia maquiavélica se parece más al bambú que al roble. El bambú se dobla ante el viento más violento, pero no se quiebra. El roble rígido, que parecía inamovible, se astilla en la primera tormenta fuera de lo común. La flexibilidad aquí no es debilidad, es supervivencia. Es la habilidad de adaptarse al caos, sin perder el núcleo que sostiene su identidad. Esa elasticidad asusta, porque crea un enemigo imprevisible, alguien que no teme la caída, y por eso nunca puede ser controlado de verdad. Esa mentalidad, cuando se aplica a la política, a los negocios o a las relaciones, convierte cada pérdida en nueva arma,
Ya no ves la derrota como tragedia, sino como oportunidad de reposicionamiento. Lo que parecía fracaso se convierte en disfraz, y lo que parecía final se convierte en reinicio calculado. Es esa capacidad la que transforma a un individuo común en alguien que no puede ser aplastado, solo postergado. Y cuando la resiliencia se suma al silencio, nace una figura que intimida sin levantar la voz. Alguien que transforma humillación en claridad y dolor en precisión. Cada cicatriz te fortalece, pero es el rostro que decides mostrar el que convierte heridas en autoridad. El mundo no respeta lo que eres, respeta lo que cree ver en ti. Esa es la esencia de la máscara, no como disfraz vulgar, sino como estrategia calculada. Puedes estar en crisis, pero si la máscara que muestras es de firmeza, los demás vacilan. Puedes estar invadido por dudas, pero si la expresión que ofreces es de convicción, tu presencia moldea el ambiente. Los hombres juzgan con los ojos, rara vez con la razón, y esa debilidad colectiva puede transformarse en tu principal protección. La máscara no es mentira barata, es dominio de la percepción. Es la distancia entre tu esencia y la versión que el mundo percibe. Y esa distancia es necesaria, porque quien expone demasiado entrega munición. Los ataques no se hacen contra lo que eres, sino contra lo que creen que eres. Si controlas esa imagen, controlas también la mira ajena. Es como crear una sombra delante de ti. Los demás golpean la sombra, mientras tú permaneces intacto en la oscuridad. Los líderes más astutos siempre dominaron este juego. Un general en pánico que mantenga la máscara de tranquilidad preserva la moral de todo el ejército. Un político acorralado que ostenta serenidad transforma la debilidad en misterio. Incluso en las relaciones personales, la máscara marca el compás. Cuando proyectas confianza aún bajo presión, los demás se sienten inseguros, incapaces de descifrar dónde está la fisura. El secreto, sin embargo, no está en levantar una máscara única y rígida. Es saber alternar dureza y benevolencia, autoridad y cercanía, según la situación. La previsibilidad es el mayor regalo que puedes dar a un enemigo, y la máscara sirve justamente para negar ese regalo. Puedes sonreír calculando fríamente, puedes mostrar generosidad ocultando interés, puedes aparentar calma mientras preparas un movimiento implacable. No hay contradicción en ello, hay estrategia. Este arte protege el núcleo de tu ser, impidiendo que sea corroído por la curiosidad o la malicia ajena. La máscara es escudo y también espada, porque desorienta, confunde y desgasta a quienes intentan penetrar más allá de ella. El error está en volverse prisionero de la propia apariencia. La sabiduría está en moldearla con la misma frialdad con la que un escultor golpea el mármol. Y cuando se aprende a dominar no solo la propia imagen, sino también los pactos que sostienen esa imagen, la percepción se vuelve aún más letal. Porque la verdadera prueba del poder no está en sonreír o callar, está en saber hasta dónde una alianza es útil y cuándo debe romperse. Ninguna alianza es eterna. Esa es una de las verdades más incómodas y al mismo tiempo más útiles para quien desea mantener poder real. La mayoría prefiere creer en pactos inquebrantables, en amistades que resisten a todo, en lealtades grabadas en piedra. Pero Maquiavelo ya advertía, los hombres no actúan por fidelidad, actúan por interés. Cuando ese interés cambia, la lealtad se evapora. Y si construiste tu fuerza sobre la ilusión de permanencia, lo que queda es solo ruina. El ingenuo dramatiza la traición como si fuera tragedia personal. El astuto la interpreta como movimiento de tablero. Sabe que toda alianza tiene fecha de caducidad y que la traición no es accidente, sino consecuencia natural del juego. Por eso observa señales, anticipa cambios y calcula rutas de salida. Así, cuando llega la puñalada, no es choque, sino confirmación. El error no está en la puñalada, sino en no haber previsto dónde y cuándo caería. La historia está llena de ejemplos. César supo usar alianzas temporales para ascender, pero murió porque creyó demasiado en una fidelidad que ya había expirado. En cambio, otros líderes, menos brillantes en batalla pero más atentos a la naturaleza humana, sobrevivieron décadas, cambiando aliados como quien cambia piezas de armadura gastada. El principio es simple. Aliados, sí. Dependencia, nunca.
El pacto debe tratarse como contrato de conveniencia, no como promesa sagrada. Si sirve a tu avance, manténlo. Si deja de servir, rómpelo sin vacilar. Y si necesitas traicionar, que sea con precisión quirúrgica. Ni demasiado pronto, para no desperdiciar el valor del acuerdo, ni demasiado tarde, para no ser tú la víctima. La frialdad aquí no es crueldad, es autopreservación. El juego de las alianzas no pide inocencia, pide cálculo. Porque al final, hasta tu propia lealtad puede usarse como herramienta, no como grillete. Y quien entiende esto se vuelve intocable, pues no depende de cadenas frágiles, sino solo de su propia lectura del escenario. Las traiciones dejan rastros. Quien interpreta esos rastros convierte el miedo ajeno en recurso previsible y lucrativo. El miedo es la emoción más silenciosa y al mismo tiempo la más devastadora. Gobierna gestos, decisiones y palabras sin necesidad de ser nombrado. Quien domina el miedo dentro de sí pasa a ver cómo gobierna a los demás. Por eso la calma en medio del caos intimida tanto. Cuando todos se agitan y tú permaneces inalterado, nace la sospecha de que sabes algo que los demás ignoran. Esa sospecha es el primer paso hacia el control, porque la incertidumbre genera más inseguridad que cualquier amenaza explícita. La manipulación del miedo no ocurre en gritos, sino en matices. Una mirada que dura más de lo esperado, un silencio prolongado ante una acusación, un gesto contenido cuando todos esperaban explosión. Pequeñas señales que siembran duda y hacen que el otro construya por sí mismo la narrativa que deseas. El miedo es más eficaz cuando nace en la imaginación de quien lo siente. Pero no te engañes. Quien intenta sembrar terror absoluto acaba generando odio y conspiración. El miedo necesita dosificarse como veneno en pequeñas gotas. Suficiente para controlar, pero no para envenenar el ambiente contra ti. Es en ese equilibrio donde se mueve el estratega. Ni permisivo hasta ser visto como débil, ni opresor hasta despertar revuelta. El temor moderado genera obediencia. El pánico descontrolado genera revolución. Maquiavelo entendía este juego al aconsejar príncipes. Mejor ser temido que amado, pero nunca odiado. Lo que pocos perciben es que esta lógica no se aplica solo a gobernantes, sino a cualquier relación de poder, en el trabajo, en las negociaciones, incluso en las relaciones personales. Inspirar un grado controlado de temor es crear un espacio de respeto que no depende del afecto. Y para eso, es indispensable primero contener tus propias emociones. Quien se descontrola ante la provocación, entrega su debilidad. Quien pierde el equilibrio bajo presión, revela puntos de ataque. Pero quien se domina a sí mismo transforma incluso el silencio en amenaza. El miedo no necesita ser declarado. Se instala cuando tu serenidad es incompatible con la desesperación ajena. ¿Ya notaste cómo el miedo controla el instante? Dicta decisiones precipitadas, acelera palabras, rompe alianzas. Pero quien no se deja arrastrar por ese ritmo, entiende una verdad aún más letal. El tiempo devora la desesperación de los demás y entrega la victoria a quien supo esperar. El tiempo es el juez incorruptible ante el cual nadie escapa. Revela la mentira mejor contada. Corroe la fuerza que parecía inquebrantable y expone la fragilidad de quienes no saben esperar. Por eso el estratega no se deja llevar por la ansiedad. Entiende que la impaciencia es una forma de debilidad tan clara como un temblor en la voz. Quien corre a resolver todo de inmediato muestra necesidad, y la necesidad es olor a sangre para quien sabe cazar. Hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con duración. A veces, la espera silenciosa debilita más que el ataque directo. El enemigo que grita hoy se desgasta mañana. El aliado que parece firme se revela inestable después de meses de presión. El tiempo trabaja en silencio, disolviendo resistencias que parecían sólidas y exponiendo fisuras que nadie se atrevía a tocar. El sabio no lucha contra ese flujo. Deja que forme parte de la estrategia, retrocediendo cuando conviene y apareciendo con impacto cuando todos ya están consumidos. Los grandes líderes siempre lo supieron. Napoleón, incluso con su genio militar, reconocía que muchas victorias no estaban en el campo de batalla, sino en la paciencia para desgastar al enemigo hasta la extenuación. En las negociaciones políticas, la espera es aún más letal. Un silencio prolongado en torno a una decisión hace que los demás revelen sus intenciones sin notarlo.
Cada minuto de calma puede valer más que 1000 palabras dichas con prisa. Dominar el tiempo no significa inercia. Es saber diferenciar entre la espera que fortalece y la demora que debilita. Esperar no es quedarse quieto, es actuar de forma invisible mientras los demás se consumen. Es prepararse, es observar, es mover piezas discretas hasta que el momento exacto llegue. Y cuando llega, el impacto se multiplica, porque parece inevitable. El tiempo no perdona a los ansiosos, pero recompensa a quienes lo convierten en aliado. Quien aprende a caminar junto a él se vuelve implacable, porque nada lo sacude, ni la presión del presente, ni el miedo al futuro. Y es precisamente esa alianza silenciosa la que abre espacio para la construcción de algo que trasciende incluso a la propia presencia. El legado. El poder que realmente importa no se mide solo en las victorias de hoy, sino en lo que sigue existiendo cuando ya no estás presente. La gloria momentánea es como fuego de paja. Calienta, impresiona, pero pronto desaparece en cenizas. El legado, en cambio, es la llama silenciosa que sigue ardiendo mucho después de que tu voz se calle. Se construye en las estructuras que levantas, en las ideas que siembras, en las huellas invisibles que permanecen en los demás. La historia es clara. Reyes fueron olvidados, pero sus reformas continuaron moldeando imperios. Generales murieron, pero sus estrategias se volvieron doctrina militar. Pensadores fueron silenciados, pero sus escritos atravesaron siglos. El legado no depende de la presencia física, sino de la permanencia de la influencia. Quien busca aplauso inmediato termina esclavo de la aprobación. Quien busca dejar raíces profundas no necesita público, porque entiende que el verdadero escenario es la memoria colectiva. Construir legado exige visión más allá del instante. No se trata solo de acumular victorias, sino de decidir cuáles merecen durar. Un gesto calculado, una retirada estratégica, incluso un fracaso asumido con frialdad, puede convertirse en recuerdo más poderoso que una victoria efímera. El hombre que elige su propio final, en lugar de ser arrastrado por él, proyecta la sensación de que siempre estuvo en control, y esa impresión perdura más que cualquier triunfo inmediato. El legado también es arma política. Una reputación de firmeza puede proteger generaciones. Una red de alianzas bien cimentadas sigue produciendo frutos mucho después de tu muerte. Incluso una simple idea, si es sembrada en el terreno fértil de la mente colectiva, puede volverse indestructible. Quien construye con esa conciencia no juega solo por el presente, juega contra el olvido, y el olvido es la derrota más absoluta que existe. Al final, el legado deja una elección imposible de evitar. O eres recordado como una pieza desechable más, o como el jugador que decidió cada movimiento hasta el último instante. Todo este recorrido se resume en una elección simple, pero letal. Seguir siendo pieza movida por manos invisibles, o asumir el papel de quien mueve el tablero. Mientras creas que son los demás quienes deciden tu destino, cada paso será previsible, cada reacción será manipulada. Pero cuando entiendes que la soledad pulió tu claridad, que la disciplina gobernó tus impulsos, que el silencio moldeó tu presencia, que la resiliencia transformó el dolor en arma, que la máscara protegió tu esencia, que las alianzas fueron calculadas, que el miedo se volvió herramienta y que el tiempo trabajó a tu favor. Percibes que todas esas partes no son fragmentos aislados. Son engranajes de un mismo mecanismo, el de la mente que se volvió fortaleza. Y es en ese punto cuando dejas de ser vulnerable. Lo que antes era reacción ahora se convierte en iniciativa. Ya no te limitas a responder, sino que defines las condiciones del juego. El poder ya no está en lo que los demás hacen, sino en lo que decides permitir. Y ese cambio es irreversible, porque quien aprende a gobernarse a sí mismo no vuelve a someterse. De ficha a jugador, el movimiento es interno antes que externo. No es una performance pública, sino una transformación silenciosa. El mundo alrededor sigue creyendo que juega contra ti, cuando en realidad juega bajo tus reglas. Cada silencio que desconcierta, cada espera que desgasta, cada gesto calculado que parece espontáneo. Todo ello es prueba de que la mesa ya no les pertenece, te pertenece a ti. Y cuando ese punto se alcanza, no hay más retorno.
El poder no pide permiso, la oportunidad no espera, y la indecisión no perdona. Quien permanece como pieza, será descartado. Quien se convierte en jugador, gobierna. Si esta reflexión tocó algo en ti, aquí va el desafío final. Escribe en los comentarios solo una frase. Yo elijo ser astuto. No es un detalle, es un compromiso público. Cada vez que alguien lo escribe, refuerza en sí mismo que ya no acepta ser manipulado y abre camino para salir de la condición de pieza y comenzar a mover el tablero. Alguien lo leerá. Tal vez alguien también se libere. Apoya a quien haga lo mismo. Este espacio es para quien no teme a la lucidez. Si buscas inmersiones reales, lejos del ruido y de las fórmulas prefabricadas, suscríbete. Aquí, cada video te devuelve a ti mismo. Gracias por acompañar hasta el final. Tu nueva historia comienza ahora.